El nivel del agua del lago Yoda alcanzó un récord de 450 pies en el año 2002, pero ha estado cayendo 3.3% cada año desde entonces. Al Servicio Forestal le preocupa que cuando alcanza la marca de bajo nivel de 225 pies, tendrán que cerrar el lago para uso público. Están tratando de predecir en qué año el nivel del agua alcanzará los 225 pies y continúa bajando a una tasa del 3.3% al año. Queremos resolver el problema siguiendo los pasos a continuación. Primero queremos escribir la función que representa el cambio en el nivel del agua del lago Yoda desde 2002. En la forma L de T es igual a veces B elevado a la potencia de T, donde L de T representa el nivel de agua del lago T años después de 2002. Notamos en 2002, el nivel del agua estaba a 450 pies. Y por lo tanto el valor inicial que es A, en nuestra función exponencial es igual a 450. Entonces sabemos que A es igual a 450. Y observe que el nivel del agua está bajando a una tasa del 3.3% por año. Lo que significa que R es igual a 3.3%. Que debe expresarse como un decimal que sería 0.033. Y ahora, debido a que el nivel del agua cae 3.3% cada año, la base B se llama factor de descomposición, que es igual a 1 menos R. B es igual a 1 menos R. Que es igual a 1 menos 0.033. Entonces la base es 0.967. Lo que significa que L de T es igual a 450 veces 0.967. Elevado a la potencia de T. Tenga cuidado, necesitamos usar la variable T porque observe cómo nuestra función L es la función de T. Luego queremos escribir la ecuación L de T igual a 225. Eso puede usarse para determinar en qué año el nivel del agua alcanzará los 225 pies. Por lo tanto, queremos saber el valor de T donde L de T es igual a 225, lo que significa que desea resolver la ecuación. 225 es igual 450 veces 0,967. Elevar a la potencia de T. Ahora, para nuestro próximo paso, queremos aislar la parte exponencial de la ecuación, y luego reescribir la ecuación exponencial como una ecuación logarítmica. Queremos aislar 0.967 elevado a la potencia de T. Para hacer esto, tenemos que dividir ambos lados por 450. Y 225 dividido por 450 es 0.5 o la mitad. Tenemos 0.5 es igual a 0.967. Elevar a la potencia de T. Ahora se nos pide que escribamos la ecuación exponencial como una ecuación logarítmica, de modo que mirando las dos ecuaciones equivalentes a continuación, una en forma logarítmica y otra en forma exponencial. Queremos pasar de una forma exponencial a una forma logarítmica. Para hacer esto, necesitamos poder identificar la base, el exponente y el número. Observe que en nuestra ecuación exponencial la base es 0.967. El exponente y el número es igual a 0.5. Entonces la ecuación logarítmica sería la base logarítmica 0.967 del número 0.5. Debe ser igual al exponente T. Para ingresar esto en línea, desea utilizar la herramienta de ecuaciones haciendo clic en el cuadro de respuesta, y luego haciendo clic en la pequeña flecha amarilla que aparecerá a la derecha. Queremos ingresar log, base 0.967 de 0.5. Es igual a T. Y ahora se nos pide que reescribamos la ecuación usando la fórmula de cambio de base dada a continuación y usamos el registro común, lo que significa que T es igual al registro común del número 0.5 dividido por el registro común de la base 0.967. Y nuevamente queremos ingresar toda la ecuación, así que nuevamente tenemos que registrar 0.5 dividido por log 0.967. Una vez más, estos dos registros comunes son iguales a T. Ahora, para el último paso, queremos resolver la ecuación de una T y completar la siguiente oración. Se nos pide redondear al año más cercano.
Así que ahora iremos a la calculadora, y evaluaremos los coeficientes de estos dos registros comunes para aproximar el valor de t. Entonces tenemos el registro común de 0.5 o 0.5. Paréntesis cerrado, dividido por el registro común de 0.967. Cerrar paréntesis y entrar. El año más cercano diremos que t es aproximadamente 21. Entonces t es aproximadamente 21. Pero observe cómo se nos pide que ingresemos el año en que el nivel del agua alcanzaría los 225 pies, no cuántos años tomaría. Lo que significa que tomamos el año base, que si regresas fue el año 2002. Por lo tanto, debemos tomar el año 2002, y agregar el valor aproximado de t que es 21. Entonces el año sería 2023. Si el agua continúa bajando al 3.3% anual, alcanzaría los 225 pies. Aproximadamente en 2023. Espero que hayas encontrado esto útil.